Buenos días y bienvenidas a este acto de presentación del informe de la economía solidaria, uno de los grandes momentos de la red y del movimiento de la economía solidaria, donde enseñamos nuestro corazón y mostramos nuestros compromisos con los principios de la Carta de la Economía Solidaria. Antes de todo, decir que por problemas de salud de última hora no ha podido acompañarnos y abrir este acto nuestro presidente Alfonso Bólado. Aprovechamos para mandarle un saludo y desearle una pronta recuperación. Esta presentación, como decía, es uno de los grandes hitos del año para la economía social y solidaria. No podía tener lugar en una fecha más adecuada al coincidir con la efeméride del Día de los Derechos Humanos. Y en 2025 cobra un valor especial porque estamos de celebración. REAS ha cumplido 30 años y la herramienta de la auditoría Balance Social alcanza su undécima edición de informes agregados a nivel estatal. Llevamos, por tanto, más de una década enseñando el corazón, todo un hito que queremos celebrar y agradecer. Por tanto, gracias a las más de 700 entidades que han realizado la auditoría este año y, por supuesto, gracias a la Comisión Estatal de Auditoría Social por su labor de promoción y dinamización de esta práctica tan nuestra de la que ya somos referente. Una práctica que, como veremos más adelante cuando conozcamos los datos, no deja de representarse e incluir perspectivas de análisis nuevas, demostrando que la economía social y solidaria está viva y se repiensa para ser cada día más coherente y útil en nuestro propósito de transición ecosocial. Y es que solo podemos reafirmarnos en que para superar la crisis multidimensional en que nos encontramos, necesitamos imaginar un marco socioeconómico postcapitalista, un paradigma fruto de transición ecosocial que incluya en su agenda la transformación radical del modelo económico hegemónico y que nos lleve hacia una economía orientada a la satisfacción de las necesidades en cuyo eje se sitúe, como hace la economía social y solidaria, a las personas, las comunidades y los ecosistemas, superando así la lógica capitalista de búsqueda exclusiva de la reproducción del capital, basada en el crecimiento ilimitado, en la extracción de recursos, la exclusión sistémica y la deshumanización de la economía. Bajo este prisma, las empresas de la economía social y solidaria llevan a cabo su actividad económica poniendo en práctica el conjunto de principios y valores de la Carta de Economía Social y Solidaria y nacen de los ideales transformadores de la tradición cooperativista y mutualista, de los movimientos sociales del siglo XX, feminista, ecologista, humanistas, de liberación nacional, entre otros, y los valores de equidad, trabajo digno, sostenibilidad ambiental, distribución justa de la riqueza, ausencia de ánimo de lucro y compromiso con el entorno. La auditoría Balance Social, como herramienta de transparencia, nos permite evaluar nuestras prácticas y tener un itinerario de mejora continua. Es un instrumento en clave interna de toma de decisiones y de estímulo para la reflexión, la innovación y la transformación que nos permite justamente transitar hacia estos escenarios y estos principios. Con ello, además, podemos medir nuestra aportación más allá del PIB, definiendo indicadores que recogen el impacto de la actividad económica con criterios monetarios y no monetarios de igualdad, de conciliación, entre otros, sin ocultar sus externalidades, como si se tratara de hechos naturales ajenos a la actividad de la empresa. Esta práctica nos permite, asimismo, mostrar la amplia oferta de productos y servicios de la economía solidaria, que llega cada vez más
a capas más amplias de la sociedad e incluso a la propia administración pública. En este sentido, hago un breve paréntesis para poner en valor la auditoría también de cara a las licitaciones públicas para el acceso y la participación de la empresa de economía solidaria en la perspectiva de la relación pública comunitaria. Por último, con la auditoría, que es un claro ejemplo de esfuerzo colectivo, estamos llevando a cabo un importante ejercicio de pedagogía, hacer comprensibles los hechos económicos para la ciudadanía y contribuir a trazar perspectivas comunes. Desde la economía solidaria se entiende que la riqueza de una sociedad no se encuentra en cámaras acorazadas, ni en bitcoins, ni en acciones. La riqueza son los bienes comunes, los vínculos sociales, un aire que respirar, una vida que merezca ser vivida, aquello que podemos compartir en lugar de poseer. Y es precisamente esa riqueza la que el balance social quiere hacer visible para inspirarnos y reafirmarnos en el empeño de seguir abrigando esperanzas y promover perspectivas y realidades comunes. Antes de terminar mi intervención, quiero agradecer el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tanto a la red y en particular a la herramienta de la auditoría social, y a Itxa Belasir, Directora General de Economía Social y Responsabilidad Social de Empresas, por su asistencia hoy, a la que paso ya la palabra. Muchas gracias, Aicha. Buenos días a todas y a todos y buena semana. No podemos no mencionar que ayer fue un buen día en el Congreso para todo el ecosistema de la economía social. Nos queda camino con nuestra Ley Integral de Impulso de la Economía Social, pero no podemos no celebrar lo que ya hemos recorrido. Gracias, Luigi, por la presentación, por tus palabras y un saludo afectuoso a Alfonso, que espero que se ponga bien cuanto antes. Bueno, ya sabéis que es un placer acompañaros un año más en la presentación de los resultados de la Auditoría Social de REAS Red de Redes, un ejercicio que año tras año se ha consolidado como una referencia imprescindible para comprender el alcance real de la economía social y solidaria en nuestro país. Y por supuesto, enhorabuena por el aniversario, por estos primeros 30 años y enhorabuena por vuestro crecimiento como entidad representativa de la economía social, un crecimiento que he visto con mis propios ojos. Bueno, esta auditoría es mucho más que un instrumento estadístico, lo ha dicho antes Luigi, pero es bueno recordar que es un ejercicio que habéis sabido convertir en una herramienta estratégica que permite visibilizar, medir y poner en valor el impacto económico, social y medioambiental de numerosas entidades, de muchísimas entidades que están demostrando la viabilidad y la pertenencia a un modelo económico basado en otros valores que no son los convencionales. En un contexto en el que la sostenibilidad, en la que en ocasiones se instrumentaliza, la economía social vuelve a erigirse como un espacio de coherencia y de transparencia, donde los principios, como decía antes, se traducen en prácticas y las prácticas en resultados. Medir esta aportación, desde luego, es fundamental porque ya hemos aprendido que lo que no se mide no existe y lo que no se dimensiona no se reconoce. En este sentido, la auditoría social aporta una radiografía rigurosa y al mismo tiempo un diagnóstico preciso que permite a las organizaciones orientarse, mejorar y reforzar sus estrategias en ámbitos tan centrales como la igualdad, la gobernanza, la sostenibilidad ambiental, el empleo digno o la participación. Cuestiones muy importantes para el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Destacar también que su utilidad trasciende a las entidades participantes, es una garantía para la ciudadanía, una fuente valiosa para las administraciones públicas y una referencia para el conjunto de los agentes sociales y económicos. Los datos que hoy se presentan
confirman que la economía social y solidaria no es solo una parte relevante de nuestro tejido productivo, sino un modelo empresarial que prioriza el interés general y el bienestar colectivo y que actúa con responsabilidad dentro y fuera de las organizaciones que lo conforman. La auditoría social también nos recuerda algo que desde este ministerio, que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hemos afirmado de manera reiterada. La economía social y la responsabilidad social empresarial están profundamente conectadas. La responsabilidad social empresarial es un conjunto de compromisos y prácticas que buscan integrar la dimensión social, laboral, ambiental y de buen gobierno en la gestión empresarial, y la economía social, en cambio, incorpora de forma constitutiva esos mismos principios. Es un modelo empresarial completo cuyo ADN es la democracia económica, la equidad, la cooperación y la sostenibilidad. Y no es casualidad que, según el Real Decreto de Estructura del Ministerio, esta Dirección General tenga competencia tanto en economía social como en responsabilidad social, porque forman parte de una misma visión transformadora de la economía. La auditoría social refleja perfectamente este enfoque dual, midiendo la equidad y la igualdad real, el trabajo digno y el empleo inclusivo, la sostenibilidad ambiental y el compromiso territorial, la cooperación, la contratación pública responsable y el reparto justo de la riqueza. Aquí me gustaría recordar que medir y dimensionar la economía social es también una prioridad estratégica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque sin datos rigurosos, comparables y accesibles no es posible diseñar buenas políticas públicas. Y en este sentido, en estos 2 últimos años, hemos dado pasos muy relevantes. Hemos recuperado la serie de cooperativas constituidas y sociedades laborales registradas, integrándolas en la operación estadística de entidades de la economía social inscritas en la Seguridad Social, con novedades significativas, además, como la publicación mensual o la desegregación por sexo. El objetivo ahora es ampliar el alcance para disponer de datos del conjunto de las entidades que conforman la economía social. Trabajamos estrechamente con el Instituto Nacional de Estadísticas en la conceptualización y definición de las entidades que formarán parte de la cuenta satélite, cuya primera publicación está prevista para principios del 2026. Será sin duda otro hito histórico de este equipo de trabajo. Al mismo tiempo, la Dirección General participa activamente en el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Economía Social de Naciones Unidas, un espacio que refleja el creciente interés global por contar con métricas fiables. En el seno de estos grupos de trabajo tenemos en cuenta también los resultados de esta auditoría social, la cual nos ofrece comprender mejor cómo la economía social y solidaria responde con innovación y con resiliencia a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Este ejercicio de transparencia por parte de REAS, Red de Redes y de todas las entidades participantes es un acto de responsabilidad y de liderazgo. Nos recuerda que el compromiso con las personas y el planeta no es un añadido, sino el camino hacia la sostenibilidad económica y social de largo plazo que necesitamos. Desde la Dirección General reafirmamos nuestro compromiso con la economía social y solidaria y con la generación de conocimiento que permita diseñar políticas públicas más acertadas. Termino ya agradeciendo a REAS, Red de Redes y a todas las entidades que han hecho posible esta auditoría social, un ejercicio que ofrece evidencia robusta de la capacidad real de este modelo económico para generar impacto social, territorial y ambiental de manera sostenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Aitza. Creo que me iba a presentar Luigi, pero creo que tiene problemas de conexión, así que entro yo directo. Ay, perdón, sí.
ya que he cogido la palabra en micro. Paso la palabra a Susana para las formalidades. Susana Ortega, además, quiero agradecer personalmente, además en nombre de todo el Confederal, a Susana y a todo el equipo técnico por el trabajo que cada año se realiza desde el equipo técnico de REAS Red de Redes. Susana Ortega, como coordinadora del área de auditoría y mercado social de REAS de Red, te dejo a ti la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Luigi, y muchísimas gracias, Aicha, también por tus palabras. Como decía Luigi, por un 10º año consecutivo, en el marco de REAS Red de Redes, se ha realizado un proceso de análisis agregado de todos los datos de las entidades de economía social y solidaria sometidas en todo el territorio estatal al proceso de auditoría social, y ahora vamos a pasar a presentar los datos más relevantes correspondientes al ejercicio económico 2024 que podemos encontrar en el informe de auditoría 2025 y que os recordamos que a partir de hoy ya está disponible en nuestra web de REAS, Auditoría Social 2025. Coincidiendo con el 30 aniversario de REAS Red de Redes y tras una década enseñando el corazón de las empresas a través de esta herramienta de auditoría balance social, hoy presentamos un informe renovado con una estructura dividida en 5 capítulos por los principios de la economía social y solidaria y también con 2 anexos nuevos, uno para personas autónomas y otro con la evolución de los principales indicadores en 10 años. Todos estos capítulos que están incluidos en el informe general, decir que funcionan como informes también independientes y que complementan así a los 2 informes que ya llevamos años realizando, como son el informe con perspectiva feminista y el informe de mercado social. También deciros que este año, como novedad, el informe general cuenta con nuevos análisis de datos que no estaban contemplados en campañas anteriores, como el análisis de la diversidad y discapacidad dentro de las entidades y otras cuestiones concretas como la movilidad sostenible. Y además también deciros que este informe general nuevo cuenta con una mirada territorial, sectorial y por formas jurídicas en muchos de los indicadores. La campaña de este año refleja el contexto laboral y social de 731 empresas. El 76% son de REAS Red de Redes, esa red confederal de ámbito estatal integrada por 16 redes territoriales y 6 sectoriales, y el 24% restante de las entidades que han hecho la auditoría son otras entidades de la economía social con las que estamos construyendo este circuito alternativo que llamamos mercado social. Recordar que todos los años desde la economía social y solidaria abrimos la herramienta a otras entidades de la economía social que quieren enseñar con nosotras el corazón. Aumenta un 6,29% el número de entidades que han hecho la auditoría este año con respecto al 2024, con un peso significativo de los territorios de Cataluña, Euskadi, Madrid, Navarra, Aragón, Canarias, La Rioja y Galicia, territorio que este año además ha crecido mucho en cuanto a número de entidades que han participado. Antes de dar algunos datos en cada uno de los principios, comentar algunas cifras generales que las tenéis ahí en la transparencia. De estas 731 empresas han estado implicadas más de 177.000 personas, de las cuales más de 19.000 son personas trabajadoras, 68% de las cuales son mujeres, más de 26.000 personas son voluntarias, 26% mujeres, y más de 130.000 son personas asociadas. 50% de ellas son mujeres. Y los datos económicos de las empresas que han realizado la auditoría social presentan unos ingresos de 857 millones y un gasto global de 838 millones. La forma jurídica más habitual en esta muestra, al igual que el año anterior, es la cooperativa de trabajo asociado con un 31%, seguido de las asociaciones, que son el 31% de las entidades. Y comentar que el sector de actividad más frecuente al que se dedican las entidades es el de la educación e investigación, con un 19%, seguido de la salud y los cuidados, con un 13%.
Tras algunas de las cifras generales, continuamos con algunos de los datos por principios y comenzamos por el de trabajo digno. Decir que este año, aparte, ¿no?, del informe específico de trabajo digno, tenemos una nueva infografía temática y esta infografía, junto con el informe de trabajo digno, nos arroja, ¿no?, algunos datos, como que de las 731 entidades que han realizado la auditoría, 636 tienen personal contratado, un 87% de la muestra, y un 5,2% de las entidades que hacen auditoría son personas autónomas. La edad media de las personas trabajadoras es de 41 años y de las 19.000 personas trabajadoras, el 7% de estas tienen discapacidad, siendo el 42% de estas mujeres. Otros aspectos que queremos destacar del trabajo digno y que se recogen también en esta infografía temática son que un 73% de las empresas mejora los permisos legales de conciliación, el 82% genera espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras, el 68% poseen un reglamento interno de gestión de relaciones laborales, un 81% cuentan con un reglamento interno con medidas activas de promoción de la salud para todas las personas trabajadoras y destacar también, por último, que el 98% de las entidades tienen medidas para fomentar la formación de sus trabajadoras. Seguimos con el principio de equidad y en cuanto a la participación, destacar que el 60,5% del total de las personas que han participado en las decisiones organizativas y estratégicas son de género femenino. En relación al nivel de representación, o sea, las personas que están ocupando un puesto de responsabilidad, el peso de la presencia femenina aumenta hasta un 66%. Y respecto, por comentar también, ¿no?, respecto a los cargos societarios o políticos, la presencia femenina es del 55%, mientras que si lo comparamos, ¿no?, con la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, este último es del 39,17%, ¿no? Así que los cargos societarios y políticos de presencia femenina en mujeres es mayor en la economía social y solidaria. Destacamos también que el 98% de las entidades utilizan un lenguaje no sexista de forma oral, escrita y en diversos ámbitos. Y en lo referente a los planes de igualdad, decir que este año, al igual que el año pasado, solamente visualizamos las entidades que no están obligadas por ley a realizar un plan de igualdad, o sea que su plantilla es de 50 o menos personas trabajadoras, y decir sobre esta muestra que el 50% incorporan de manera informal en sus prácticas diarias aspectos relativos a los planes de igualdad, aunque no están obligadas por ley. Es un indicador que crece año tras año. También en el principio de equidad medimos la transparencia y uno de los datos es que el 74% de las entidades disponen de mecanismos de publicidad interna en los salarios que están al alcance de todas las personas trabajadoras. En la siguiente transparencia podemos ver que en cuanto a la brecha salarial, con datos del 2024, esta fue de un 0,79%. La brecha es casi nula y favorable este año para el género masculino, pero bueno, comentar que eso, que la diferencia es mínima y que en el caso de las empresas de la economía convencional, si acudimos directamente a la fuente del Instituto Nacional de Estadística, cuyo último dato disponible es del 2023, la brecha en el salario medio fue del 15,74% favorable para el género masculino. La brecha en la economía social y solidaria es mucho más baja que este porcentaje. Por último, decir también sobre este principio que como novedad también se ha realizado, como decía antes, un análisis sobre diferentes aspectos sobre la diversidad en las entidades y resaltamos, ¿no?, algunos datos como por ejemplo que el 75% de las entidades tiene acciones positivas para fomentar la diversidad dentro de la organización y el 81% de las entidades lo hace fuera de la organización. Además, también y por último, destacar que el 79% de las entidades facilitan la accesibilidad en sus centros de trabajo para los diferentes colectivos, capacidades y diversidades. Otro gran pilar de la economía solidaria es el principio de reparto justo de la riqueza y como datos relevantes este año resaltamos que la proporción salarial es de 1,71 entre el salario más alto y el más bajo de todas las personas trabajadoras. En la economía social y solidaria la diferencia salarial es
es muy baja, como vemos. Y sobre los ingresos, comentar que un 55% de las entidades lo han obtenido a través de facturación y un 33% de los ingresos ha sido a través de subvenciones. En cuanto al reparto de beneficios, un 59% de las entidades los destina a reservas, a compensar pérdidas o inversiones propias, frente a un 19% que lleva sus beneficios a causas sociales y un 7% que lo invierte en entidades financieras de la economía social y solidaria. Y si miramos los datos económicos que han reportado las entidades en relación a sus excedentes, podemos observar aquí en la gráfica y en el informe y en la infografía como el 71% de las entidades de la muestra han obtenido excedentes durante el 2024 y sobre el importe total de estos excedentes es verdad que la mayoría, un 76%, los han dedicado completamente a reservas. Sobre el principio de sostenibilidad ecológica, destacar que son numerosas las entidades que destinan esfuerzos en mejorar las prácticas de consumo en general, siendo un 97% las que señalan que tienen en cuenta que al adquirir productos estos sean ecológicos y de proximidad. Un 54% de la muestra contrata el suministro de energías renovables para el 100% de las necesidades. Este porcentaje aumenta un 74% para algunas de las necesidades, ¿no?, de energía en las entidades. Y un 74% toma medidas para reducir y compensar la huella ecológica. Este año, junto con la infografía temática especial de trabajo digno, de diversidad, discapacidad, también sacamos una nueva infografía sobre sostenibilidad ecológica, donde podéis ver muchos de estos indicadores y, por resaltar alguno más, comentar que el 77% de las entidades que han realizado la auditoría este año tienen políticas internas para reducir el consumo energético. El 66% lo hace para reducir el ahorro de agua y el 97% de las entidades, casi la totalidad, tiene prácticas de gestión de residuos como la reutilización y el reciclaje. Sobre los principios de compromiso con el entorno y cooperación, ya para ir terminando, destacamos que la intercooperación entre entidades del mismo sector es una práctica muy extendida dentro de las organizaciones de la economía social y solidaria y se ha mantenido de forma estable a lo largo de los últimos años. La gran mayoría de las entidades, el 97%, se articulan en intercooperación sectorial y lo más habitual entre ellas es compartir conocimientos y proyectos. También en el principio de cooperación medimos el volumen de los intercambios económicos que se realizan entre las entidades de la economía social y solidaria y otras entidades no lucrativas. Como comentaba antes Luigi, a través del mercado social creamos este circuito económico alternativo con múltiples propuestas de producción, de consumo, de financiación, de distribución que ya cubren, ¿no?, gran parte de nuestras necesidades y que nos ayudan a desconectar todo lo posible de la lógica del mercado capitalista. Y como dato, queremos destacar este año que en el 2024 el consumo dentro de la economía social y solidaria alcanzó un 17% del volumen total de las compras de entidades, más de 45 millones de euros. Y para destacar también y para terminar, decir que el 67% de las entidades son socias o usuarias de entidades de finanzas éticas y solidarias. Deciros que todos estos datos, todos los informes y las infografías están disponibles en la web de Balance Social 2025, también los informes de años anteriores. Y bueno, antes de dar paso a la mesa de experiencias, yo quería también, ¿no?, pues agradecer a la Comisión de Auditoría Social, a las 731 entidades que han hecho la auditoría, y también quería dar las gracias a mis compañeras del equipo técnico, a Paula, a Blanca, a María y a Maya, que han estado conmigo, ¿no?, estos días trabajando a tope para tenerlo todo listo. Y bueno, ahora damos paso a nuestra mesa de experiencias, quienes analizarán algunos de estos resultados y nos hablarán desde de la auditoría social desde diferentes miradas. Al final de la mesa de experiencias abriremos un breve turno de preguntas que podéis seguir haciendo a través del chat y que luego les trasladaremos a los ponentes. Así que, bueno, sin más, comenzamos por Mario Rizquez, del Gabinete Socioeconómico Confederal de CGT, quien le hemos pedido que analice la herramienta y algunos de los datos, sobre todo en torno al trabajo digno. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Bienvenido.
Muy bien, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues buenos días a todos y a todas, ¿no? Agradecer en primer lugar a Erreas la invitación, ¿no? Y darle la enhorabuena por esos 30 años, ¿no? Y por seguir impulsando una herramienta pues útil, ¿no? Como es esta herramienta de balance, de auditoría social, ¿no? También enhorabuena porque a la luz de los datos de este informe pues se aprecia un claro crecimiento, ¿no? Durante los últimos años, la década, ¿no? En torno a las entidades, ¿no? A las personas y a los recursos económicos, ¿no? Que orbitan en torno a la economía social y solidaria, ¿no? Y decía, ¿no? Que considero muy útil esta herramienta porque, como planteaba, ¿no? La directora general de Economía Social y Responsabilidad Social, ¿no? Aquello que no se mide, aquello sobre lo que no se hace un esfuerzo de diagnóstico, pues no se puede problematizar, ¿no? A menudo se invisibiliza, ¿no? Y queda fuera de toda conversación, ¿no? O discusión pública, ¿no? En ese sentido, pues toda la batería de información, de estadísticas que se recogen en este informe de balance, pues es útil para diagnosticar de algún modo esa vocación transformadora, ¿no? Que se presupone a las entidades que conforman la economía social y solidaria, ¿no? Para ver, digamos, en qué áreas se avanza y en qué otras pues existen dificultades, ¿no? Y por tanto, pues es necesario poner mayor énfasis, ¿no? Y planteo esa presunción, ¿no? De la vocación transformadora de las entidades de la economía social y solidaria porque, de algún modo, ese potencial transformador no te lo otorga, ¿no? Ni la forma jurídica que adopta una organización, ¿no? Ni lo declarativo o desiderativo, ¿no? Que pueda aparecer, pues digamos, recogido en una web, ¿no? O pueda ser enunciado en alguna declaración o alguna charla pública, ¿no? Eso, digamos que no es transformador en sí mismo, sino que las transformaciones pues se anclan en última instancia en la práctica cotidiana, ¿no? Real y sostenida, ¿no? que se realiza, ¿no? De hecho, pues vemos, ¿no? Como la práctica habitual, ¿no? Que siguen muchas empresas convencionales es la de formular pues, unos programas, ¿no? De responsabilidad social corporativa exquisitos, ¿no? Pero que en el contraste, ¿no? Con su práctica habitual pues son en buena medida incoherentes o incluso contradictorios, ¿no? a lo que se declara. En buena medida, digamos que porque en el ámbito, ¿no? de la competencia de mercado, la competencia capitalista, ¿no? En el que desarrollan pues, actividades empresas, no pueden otra cosa que subordinar esa función social, ¿no? A la del imperativo pues, de ser más rentable, de captar mayor cuota de mercado que las empresas competidoras, ¿no? De poner, digamos, en movimiento dinero para hacer más dinero, ¿no? En definitiva. Bien, la economía social y solidaria y el cooperativismo, digamos que tampoco pueden operar, ¿no? Al margen de la lógica de mercado, ¿no? De una manera integral, y ahí la tensión, ¿no? A veces irresoluble entre esa voluntad transformadora y la disciplina, digamos, del mercado y de la competencia. Este marco, ¿no? De competencia, digamos que revela pues, el carácter limitante, ¿no? O bueno, los obstáculos, ¿no? que tiene la economía social y solidaria para impulsar, ¿no? Procesos realmente transformadores, ¿no? Básicamente porque se va a la batalla competitiva, ¿no? Pues con otras armas, ¿no? Y en esas condiciones pues es muy complejo conseguir grandes conquistas, ¿no? De ahí pues las dificultades, ¿no? Desde la economía social y solidaria para desarrollar crecimientos de escala importante, ¿no? Penetrar en determinados sectores productivos, etcétera, ¿no? Bien, pero aún a pesar de ello, ¿no? Sí hay una serie de principios en la economía social y solidaria, ¿no? que tratan de orientar, digamos, en un sentido fuerte la actividad de las organizaciones hacia una serie de fines políticos y sociales, y sobre todo hay un procedimiento, una vía, ¿no? Más o menos clara para ello, que no es otro que el de la democracia económica, ¿no? El de democratizar recursos, trabajos, decisiones, ¿no? Al menos, ¿no? Como incubadora o como sala de ensayos en la que construir, ¿no? y testear modelos alternativos, ¿no? Y poner a prueba, digamos, esas tensiones, ¿no? La economía social y solidaria, para mí, pues ya cumple, ¿no? Un rol fundamental para ese propósito, ¿no? Fin último, que es el de avanzar hacia pues, una democratización de la economía, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, ¿no? En relación a ello y desde el punto de vista, digamos, del trabajo, ¿no? De lo laboral, o en términos más amplios de lo sindical o lo político, quería plantear algunas cuestiones así que considero relevantes, ¿no? En primer lugar, poner en valor, ¿no? Esta herramienta de auditoría social, no tanto por su valor de diagnóstico, que también,
sino por su propio carácter performativo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Considero que el propio ejercicio de diagnóstico que conlleva realizar la auditoría, pues de algún modo ya inocula, ¿no? Cierto ejercicio de reflexión, de problematización, ¿no? De la actividad que hacemos a la interna de las organizaciones, que es muy valioso, ¿no? En sí mismo. Es decir, nos provoca, digamos, hacernos preguntas que son muy relevantes y que permiten identificar, pues, cuestiones que quedan fuera de foco, ¿no? Revelar tensiones, ¿no? Contradicciones en nuestra actividad, etcétera, ¿no? Nos hace preguntas que giran, en definitiva, en torno al para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, pues hasta cierto punto esta herramienta podría cumplir un cierto paralelismo con lo que tradicionalmente se ha denominado como la encuesta, ¿no? Obrera, muy utilizada en el ámbito sindical, ¿no? Que es, digamos, una encuesta que no está dirigida, ¿no? exclusivamente a extraer informaciones útiles o a constatar, digamos, una situación o unos hechos, sino que hay cierta, ¿no? intencionalidad en las preguntas, ¿no? Nos hace pensar críticamente sobre nuestra realidad concreta, ¿no? Por tanto, digamos que ese carácter performativo de la herramienta, pues me parece interesante, ¿no? En segundo lugar, ¿no? hay elementos en esta herramienta de balance que también son especialmente importantes desde el punto de vista, pues, de un sindicato, ¿no? de clase, con un propósito, digamos, más o menos claro, ¿no? de transformación social, como puede ser CGT, ¿no? al que pertenezco, ¿no? Un propósito, bueno, que si se quiere ser o que si quiere ser transformador, ¿no? y a riesgo de sonar pues un poco grandilocuente, pues se debe mover, ¿no? siempre entre dos puntos y no perder de vista la conexión entre ambos, ¿no? Entre lo que supone, por un lado, cambiar nuestras vidas, ¿no? y lo que supone cambiar el mundo, ¿no? Como planteaba, ¿no? incluso Luigi al comienzo de su intervención, ¿no? En un sindicato, pues queremos cambiar nuestras vidas, en definitiva, tratando de vender pues, más cara nuestra fuerza de trabajo, es decir, luchando por mayores salarios, ¿no? y mejores condiciones laborales, pero quedarnos ahí sería, ¿no? limitante y autocomplaciente, ¿no? El fin último, digamos, que no es el de contribuir a perpetuar pues, este sistema de cosas, sino a trascenderlo, ¿no? Lo que sería, digamos, la otra pata, ¿no? la de cambiar el mundo desde una perspectiva, digamos, emancipatoria, ¿no? Vinculando esta idea con la auditoría, pues hay cuestiones que me parecen muy relevantes, ¿no? y que tienen que ver con cambiar nuestras vidas, ¿no? pero al mismo tiempo con aportar, ¿no? granitos de arena a esa tarea más ambiciosa, ¿no? de cambiar el mundo, ¿no? Bien, para cambiar nuestras vidas, pues por ejemplo la cuestión de género, ¿no? que se recoge de manera muy exhaustiva, ¿no? en esta herramienta, pues es fundamental, ¿no? Además se va más allá, ¿no? de un análisis puramente de género, ¿no? y se apuesta por enfocar, digamos, una mirada pues nítida, ¿no? o de carácter, digamos, feminista, ¿no? a las organizaciones, ¿no? Va más allá, digamos, de analizar la segregación, ¿no? formal de género, por ejemplo, a través del análisis de los techos de cristal, ¿no? o la representación en puestos de responsabilidad, un enfoque que es muy poco transformador en sí mismo, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en el Corte Inglés, pues tiene como presidenta y máxima accionista pues, a una mujer, ¿no? Marta Álvarez Gull, y es una empresa, ¿no? pues de lo más reaccionario, ¿no? en su política laboral y sindical, ¿no? Es un enfoque, por tanto, muy limitado, ¿no? Sin embargo, en esta herramienta pues apuesta, en cambio, ¿no? por bucear y plantear pues, qué personas, ¿no? participan en decisiones organizativas y estratégicas, analizar el uso de los lenguajes, ¿no? en la forma que tenemos de comunicar y de comunicarnos, ¿no? en las brechas de renta, ¿no? o en un trabajo digno basado precisamente en que el trabajo pueda ser compatible en última instancia con la vida, ¿no? Se habla ¿no? recoge información en torno a la cuestión de los permisos, de espacios de atención emocional y de cuidado, de planes de igualdad o de equidad, etc., ¿no? y los resultados que se arrojan además pues son bastante positivos, ¿no? Y en la otra dimensión, ¿no? la de cambiar el mundo, pues es fundamental evaluar el papel, ¿no? que juega pues, toda organización en el entorno que le rodea, ¿no? Y aquí hay dos elementos que me parecían fundamentales, ¿no? Uno es la intercooperación, ¿no? y el tejido de vínculos entre organizaciones de la economía social y solidaria. Y otro también muy importante, ¿no? desde mi punto de vista, es la aportación al procomún, ¿no? La aportación con recursos, digamos, económicos y con herramientas, ¿no? Como decía antes, el hecho de ser una cooperativa o una entidad de la economía social y solidaria no es en sí mismo transformador si no se tiene, digamos, el impulso de algún modo, formar parte, digamos, orgánica
¿no?, de una comunidad en lucha por un horizonte, digamos, emancipatorio, ¿no? Y eso pasa pues, por enraizarse, ¿no?, y por apoyarse y por apoyar a movimientos sociales y sindicales del entorno, ¿no? Bien, una vía para ello pues, sería la de generar recursos económicos excedentarios, ¿no?, que poder aportar al común, ¿no? Y aquí siempre, ¿no?, cuando hablamos de dinero, pues es abrir un melón, ¿no?, bastante delicado, pero es algo que se tiene que abordar, ¿no?, el de nuestra materialidad, ¿no?, y nuestros recursos y el cómo los distribuimos y cómo los compartimos, ¿no?, siguiendo de algún modo esa máxima de que a cada cual según sus capacidades, ¿no?, y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Y aquí parece, ¿no?, por poner alguna nota así igual un tanto o un poco más negativa, ¿no?, que buena parte de esos excedentes pues, se destinan a cuestiones como la educación, ¿no?, la formación interna, ¿no?, y no tanto pues, a fortalecer otras iniciativas, otras organizaciones, ¿no?, u otras causas, digamos, sociales y solidarias, ¿no?, por plantear así pues, algún reto tal vez sobre el que trabajar, ¿no? En cambio, pues sí quería destacar cuestiones que se recogen, ¿no?, y que son muy positivas, ¿no?, como puede ser el de la soberanía tecnológica, ¿no?, o la generación de herramientas de software libre, ¿no? En definitiva, pues el poder establecer formas de funcionamiento, ¿no?, de interrelación basadas en prácticas no privativas y no mercantilizadas, pues es fundamental, ¿no?, para avanzar hacia formas pues más autogestionadas, ¿no?, y más democráticas de organizar nuestra cotidianidad, ¿no? Es algo que se recoge en el informe y algo muy positivo a valorar, ¿no? En fin, por ir cerrando, ¿no?, y no extenderme más, apuntar, ¿no?, algunas cuestiones que puedan ser, ¿no?, hasta cierto punto sugerentes, ¿no? Quizás esta herramienta de auditoría basada mayoritariamente, ¿no?, en la recopilación de estadísticas, pues pienso, ¿no?, que se podría complementar con otras técnicas de recopilación de información quizás de carácter más cualitativo, ¿no?, que indaguen en los obstáculos, ¿no?, en las resistencias al cambio en determinadas dimensiones o en las necesidades, ¿no?, que se detectan para la sostenibilidad, ¿no?, o el escalado de proyectos, ¿no?, entre otras cuestiones. También pienso que podría ser útil, ¿no?, el poder generar pues, una especie de, ¿no?, de banco de ideas o de recursos o caja de herramientas, ¿no?, que pudiera permitir de algún modo pues, seleccionar, ¿no?, buenas prácticas, procesos, ¿no?, herramientas que puedan ser replicables, ¿no?, en otras organizaciones, ¿no?, por aportar quizás algún elemento para el debate que pueda, ¿no?, haber posteriormente. Y bueno, ¿no?, por mi parte, con estos comentarios lo dejo, ¿no? Espero poder haber aportado alguna cuestión que sea de interés, ¿no? Y de nuevo, pues me subo, ¿no?, al agradecimiento y a la enhorabuena a REAS, ¿no?, por este trabajo. Muchas gracias, Mario, por poner en valor la herramienta y la economía social y solidaria desde el punto de vista sindical y por traernos también, ¿no?, la importancia de hacer compatible el trabajo con la vida y el compromiso de la economía social y solidaria con la cultura libre, que es uno también de los, ¿no?, análisis que hacemos en el informe y que a mí no me ha dado tiempo a comentar. Así que gracias y bueno, y tomamos buena nota de todos estos retos de futuro que nos has lanzado. Continuamos con Nerea Ramírez Píriz, ella es responsable del área de ecofeminismo de Greenpeace, a quien le hemos pedido que valore la herramienta desde la perspectiva de la sociedad civil y cómo esta, ¿no?, contribuye a mejorar las prácticas ambientales de las empresas en el marco de la situación de crisis ambiental, ¿no?, actual en la que estamos. Muchas gracias, Nerea, y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Susana. Bueno, Susana, Blanca y todas las compas que estáis detrás de este acto y del informe, ¿no?, en general. Estoy encantada de poder acompañaros. Yo que me he visto muchas veces en la tesitura de rellenar este balance durante muchos años y de perseguir a compañeras y compañeros para que me pasaran datos, pues ahora estoy encantada de poder dar poder hacer como un análisis y plantear una mirada desde la siguiente capa de la cebolla, ¿no?, que es como las entidades colaboradoras del mercado social y concretamente desde un planteamiento ecofeminista, ¿no?, que es lo que he intentado hacer al revisar los diferentes informes y infografías.
Y la verdad es que creo, Mario lo apuntaba, ¿no? que el propio proceso, ¿no? de hacer balance refleja para mí la esencia misma del planteamiento ecofeminista, ¿no? de los ecofeminismos, y cómo desde estos y desde la economía feminista se piensa la propia economía, ¿no? como una forma de organizar y gestionar lo que nos rodea con el fin, con el objetivo o con el horizonte de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y cómo desde aquí pues, este planteamiento se centra en la importancia de ocuparse de lo que pasa en el mundo a la vez de que nos ocupamos de las vidas concretas, ¿no? Yayo Herrero dice que los ecofeminismos plantean el mirar a lo lejos y a las vidas concretas a la vez. Y creo de verdad que esto está en el corazón de este balance y de la economía social y solidaria en general. Siempre lo he pensado y me encanta ver cómo seguimos avanzando hacia ahí y creciendo, ¿no? Que siempre decimos que hay cosas que no deben crecer en la economía para estar dentro de los límites del planeta y de nuestros propios cuerpos y vidas, pero la economía social es de esas cosas que sí que tiene que crecer, ¿no? Porque, bueno, es este modelo que da sentido a lo que hacemos en todas esas horas que componen nuestra vida laboral, ¿no? Que da sentido a ese a qué te dedicas, que según el balance, ¿no? Lo planteaba Susana al principio, pues la economía social se dedica además a actividades esenciales, ¿no? Como las vinculadas a la salud, a los cuidados, a la educación, a la vivienda, a la gestión del entorno, a la alimentación, pero que a la vez se preocupa por generar entornos y políticas concretas que permiten ocuparse del sostenimiento de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y por eso a la vez pues, nos hablabas de todo lo que tiene que ver con el reparto justo de la riqueza, la equidad, el trabajo digno o el compromiso con el entorno, ¿no? O el compromiso ambiental, de que luego hablaré un poco más. Todas las cifras son increíbles. Bueno, yo me quedé ahí en la cabeza mucho, ¿no? con la parte de que el 73% de las empresas mejoran los permisos establecidos por la ley, ¿no? En materia de conciliación laboral, o el alto porcentaje, ¿no? Que era algo más de un 80% de empresas que generan espacios de atención emocional y cuidados a las personas trabajadoras y socias, ¿no? Generando culturas laborales que no dan la espalda a las diferentes realidades que nos atraviesan cada día. Luego también creo que, bueno, en esa transformación que necesitamos, ¿no? de la economía, que planteaba Mario también en su intervención, sabemos que hay que hacer muchas cosas desde muchos ámbitos, ¿no? Y toda la parte de incidencia política, de cambiar marcos, de cambiar narrativas, bueno, de convencer, ¿no? en la calle, pero también sabemos que una de las tantas cosas que tenemos que hacer para la transformación del sistema es generar grietas, ¿no? Ir poniendo pequeñas semillas que puedan ir creciendo y que vayan generando grietas que cada vez pues, agrieten más, ¿no? Que bueno, que este balance da cuenta de cómo esas grietas ya no son tan pequeñas y cómo nos afianzamos, ¿no? en ese ir generando semillas cada vez más potentes, ¿no? Semillas o grietas en las que importan los vínculos, en las que se disuelven, o al menos en gran medida, ¿no? Por lo que marcan los datos del balance, se disuelven en gran medida las jerarquías en la toma de decisiones, y con esa disolución de jerarquías creo que en gran parte vamos consiguiendo poco a poco, aunque nos queda trabajo por hacer, ¿no? Pero vamos consiguiendo en gran parte una despatriarcalización de los espacios laborales. Son grietas en las que se dirime políticamente y colectivamente en qué tiene sentido ponernos a trabajar y en qué no, y en qué tiene sentido poner los posibles beneficios de la actividad empresarial. Y creo que esta capacidad ejemplarizante de la economía social es uno de los elementos más necesarios. Nerea, y no me refiero... Me dicen, sí. No se te está viendo en cámara. La gente que nos está viendo por streaming, se te ha ido la cámara. Sí, disculpar, es que la cámara se me va yendo sola de vez en cuando. Y yo no sé... Ahora, tenemos. Gracias. Sí, ahora porque la he vuelto yo a conectar. Perdona. Disculpar, no sé si el compañero que está con los mandos, porque el caso es que yo no estoy haciendo nada, pero se me va, por si vuelve a pasar, ¿vale?
Bueno, estaba hablando de esa capacidad ejemplarizante de la economía social y solidaria, pero no ejemplarizante desde una moralina que culpabiliza, ¿no? O que juzga desde una mirada individualista de en qué debes o no debes trabajar, ¿no? Una mirada que no me gusta nada, sino desde esa idea de mostrar con ejemplos reales y sostenidos en el tiempo que somos capaces de generar en colectivo estructuras laborales donde las cosas se hacen de otra manera. Y creo que esa lección es muy necesaria porque viene a desmontar la idea de que economía y empresa solo son posibles de la forma en la que se plantean desde la mirada hegemónica capitalista, cuando eso es solo una forma de poder hacerlo, ¿no? Y si solo es una forma de poder hacerlo, significa que podemos cambiarlo. Y esa es una idea que está extendidísima, incluso en capas de cebolla muy cercanas a nosotras, ¿no? Esa idea de para qué sirve una empresa o de para qué sirve una economía, ¿no? Y creo que el ejemplo de la economía social es esencial para marcar otro camino y para marcar concretamente la transición ecosocial, ¿no? Las claves de la transición ecosocial que necesitamos. Pensando desde este planteamiento ecofeminista, ¿no? que se enfoca en la sostenibilidad de la vida y no en la acumulación de beneficios, pensando desde ahí también se me han venido a la cabeza algunos retos que quería compartir, como planteaba Mario, y con los que ya voy acabando. Uno de estos retos para mí tiene que ver con considerar la parte vinculada a la sostenibilidad ambiental desde una perspectiva más integral o sistémica, ¿no? en la que es relevante y necesario, por supuesto que lo es, toda esta mirada a qué cantidad de recursos consumimos en nuestra acción económica, de dónde vienen y demás, y también poner la mirada en las relaciones que establecemos con los territorios cercanos y con sus recursos, pero no solamente con los recursos que utilizamos, sino con lo que hacemos desde nuestra propia actividad económica, ¿no? Desde al qué nos dedicamos, qué tipo de actividades hacemos y cómo vinculamos esas actividades, esos proyectos, con lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y creo que esto pasa con la idea de vincular y nombrar la crisis ecológica y la parte de sostenibilidad ambiental en todos los trabajos que abordamos desde otros ámbitos y sobre todo desde el ámbito social, ¿no? La socióloga y ecofeminista María Estela Svampa, que define el momento que estamos viviendo como una policrisis, como un entrelazamiento de múltiples crisis interconectadas que se intensifican mutuamente y que es más que una simple suma de crisis individuales y que por tanto hay que articularlas todas y trabajarlas todas en su conjunto, y creo que es necesario que sepamos articular todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica, con el resto de crisis, la social, la democrática, la de cuidados, que se trabaja mucho desde la economía social y que vinculándola a la crisis ecológica tendríamos como una mirada más sistémica y más amplia de esta sostenibilidad ambiental que queremos alcanzar. El segundo reto, ya termino, para mí es, lo planteaba Luigi al principio, ¿no? Una economía orientada a la satisfacción de las necesidades, y creo que el reto ojalá sea como a través de la intercooperación y del fortalecimiento de estructuras de segundo grado la economía social y solidaria sea capaz de responder más a la satisfacción de necesidades como la producción de alimentos o como la vivienda, ¿no? que sabemos que son como sectores más infrarrepresentados, ¿no? en lo que hacemos, o lo hacemos desde una parte más educativa o divulgativa y no desde la parte más primaria de estos sectores, ¿no? y ojalá podamos fortalecer la parte esta de intercooperación y de escalabilidad para poder responder a estas necesidades también desde una mirada justa, social y desde estructuras laborales y económicas diferentes. Y bueno, creo que ya termino. Cuando el trabajo asalariado vemos que cada vez es menos capaz, ¿no? de sostener vidas decentes, y lo vemos a nuestro alrededor continuamente, ¿no? cuando hay personas con varios trabajos que no consiguen sostener todas sus necesidades. Creo de verdad que el potencial de la economía social es enorme, no solo para demostrar que hay otras formas organizativas posibles, sino para desplazar de ese centro hegemónico el mantra, ¿no? de que solo a través del lucro y de la acumulación de riqueza y de poder se pueden generar estructuras económicas que prosperen y se sostengan. Creo que el balance demuestra, ¿no? que la economía social prospera, se sostiene y va mejor. Así que nada, daros la enhorabuena por este ejercicio arduo y laborioso
que implica hacer este informe y este balance y creo que es una herramienta que nos sirve a todas, incluido a Greenpeace, para poder hacer más y mejor incidencia política en un modelo de economía diferente. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Nerea, que viene esa mirada desde el propio corazón, ¿no? Como entidad que rellenáis el balance social y por traernos también, ¿no?, la idea de ser y hacer empresas de una manera ejemplarizante. Tomamos notas de esos retos para avanzar hacia la sostenibilidad ecológica y la intercooperación. La escalabilidad es uno de nuestros mayores retos, como comentabas. Y bueno, continuamos con Eva Kreisler. Ella es responsable del área de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, a quien le hemos pedido que valore algunos de los resultados y la propia herramienta como garantía para las personas consumidoras. Muchas gracias, Eva, por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a vosotras por invitar a CECU a esta jornada tan especial. Me uno a las felicitaciones de cumpleaños de REAS. Quería agradecer también, bueno, especialmente a Susana, a Blanca y a todo el equipo de REAS por el trabajo ingente que hay detrás de este informe. Y bueno, y también quiero decir que tanto REAS como CECU creo que además de trabajo conjunto, pues comparten muchos de los valores ideales que comentaba en el inicio, en la introducción, Luigi, ¿no? Desde el punto de vista, así como con lentes de organización de consumidores, además del trabajo ingente que supone este informe, pues hay un elemento que destacaría, que es pues el ejercicio tan brutal de transparencia, ¿no?, que hay, que todas las entidades que habéis participado habéis hecho, de volcado de datos y apertura de corazón, y cómo esta transparencia pues contrasta y mucho como con a lo que estamos habituados, ¿no?, a nivel de empresas convencionales, y la confianza que traslada pues hacia las personas consumidoras, ¿no? O sea, creo que en sí ya es como un valor al ofrecer pues estos datos en todas las distintas áreas que habéis tocado, ¿no?, de equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica. Y esto me parece aún más importante en el contexto político en el que estamos, ¿no? En un momento en el que se hizo hace unos años un esfuerzo a nivel de políticas europeas en el marco del Pacto Verde para tratar de abrir, por ejemplo, cadenas de valor de las empresas con la Directiva de Diligencia de Vida o con la Directiva de Alegaciones Verdes, en lo que tiene que ver combatir el... ¿Se oye un ruidillo por ahí? ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Pues eso, ¿no? O sea, en un momento de regulación de políticas que tienen como mucho potencial para acercar a los consumidores a una mayor transparencia y un mayor compromiso social y medioambiental, pues una herramienta como esta es un poco como, hace un poco de contrapeso, ¿no? Y no quería dejar pasar, pues comentar en el momento en el que estamos y que también por eso es como más valioso este tipo de ejercicios, que es hacia donde deberíamos de ir, ¿no? Yo escucho como un ruido de fondo, pero bueno, mientras que me escuchéis. Solo por destacar... No, pero bueno. ¿Perdona, Susana? Que no sé si es de tu oficina. Pero no, está cerrado. Yo ahora he dejado de escucharlo. Bueno, o sea, por poner un poco la vista a lo mejor a indicadores así que nos han llamado la atención y también hilando con lo que acabo de comentar,
creo que cuando las personas consumidoras buscamos adquirir productos sostenibles, no nos fijamos solamente, ¿no?, en el componente medioambiental. Y sin embargo, en muchos foros, en muchas políticas y en muchos discursos en torno a la circularidad, demasiado a menudo se centra el discurso en el componente medioambiental, ¿no? Entonces, el haber incorporado factores sociales y el haber puesto también como el foco en el trabajo digno y los indicadores que antes comentaba Mario, ¿no? Por ejemplo, lo del 73% de las medidas que mejoran la ley de conciliación, pues creo también como que es un poco un espejo hacia donde otras empresas deberían mirar y como fortalecer este tipo de ejercicio, ¿no? Por otro lado, otros de los indicadores como que también son destacables porque destacan por su ausencia cuando ves como otros informes o informes corporativos de empresas, muchos de los cuales habéis comentado ya, ¿no? Es el tema de la igualdad de género, de las mejoras que se hacen en cuanto a los permisos, por ejemplo, establecidos por la ley en temas de conciliación familiar y laboral. El elevado grado de intercooperación que también en sí mismo tiene pues un efecto multiplicador y contribuye a la sostenibilidad de múltiples proyectos. Y también quería quizás comentar el tema de cómo podemos, o sea, y no es algo que esté, obviamente, que tengamos como ninguna solución mágica, ¿no? Pero cómo podemos vencer las resistencias a la hora de transformar el modelo de producción y consumo y adentrarnos más y fomentar más pues la economía social y solidaria y formas de consumo y de producción que no son las que estamos acostumbrados cuando, bueno, en el mainstream, digamos. Y una de las cosas que quizás me parece interesante es también poner sobre la mesa el tema de la compra pública responsable, ¿no? La necesidad de que haya más apoyo por parte de las autoridades públicas, que haya reservas de contratos públicos a empresas de economía social y solidaria, que haya vías de financiación privilegiadas para fomentar este tipo de economías alternativas y tan necesarias. Y quizás desde el punto de vista como más micro, sí que también sería deseable el que seamos capaces, y vuelvo aquí un poco a la idea de cooperación entre distintas pues entidades y de distintos ámbitos, el poder dar como mucha más visibilidad a todos los... O sea, no hay indicadores, pero a todo el trabajo que hay detrás de esta herramienta, ¿no? El visibilizar, el poder visibilizar en términos de diferenciación de producto y el poder visibilizar, por ejemplo, que en este tipo de economía no ocurre la externalización de los costes sociales ambientales a los que estamos habituados, ¿no? En las cadenas de valor globales, ¿no? Entonces sería un poco tratar de traducir el poder transformador del consumo, ¿no? Que a su vez, y volviendo a lo que decía antes en relación con la transparencia,
pues aquí sí realmente se podría adoptar, y de hecho se hacen, ¿no? Adoptar medidas como contra el lavado verde, contra prácticas que existen para fomentar un consumo totalmente insostenible y totalmente compulsivo, y cómo trasladar toda esta información de manera accesible a las personas consumidoras, ¿no? O sea, como que se identifique como la opción preferente de consumo, ¿no? Y en este sentido, y ahora, o sea, esto ya es totalmente, sí, como mucho más centrado en lo micro, o sea, cómo también podemos hacer como un salto tecnológico para que toda esta información, todo este trabajo, todos estos datos y todas estas alternativas al consumo convencional estén como mucho más presentes en realidad en los consumidores, pero en la ciudadanía, ¿no? Y aquí creo que bueno, que hay como mucho terreno por recorrer y por parte de muchas entidades, tanto redes como REAS, como organizaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones ecologistas. Y nada, y bueno, quizás lo dejaría aquí para dejar espacio porque si hay debate más adelante. Muchas gracias. Gracias, Eva. Desde la Economía Social y Solidaria estamos trabajando en un sello de garantía para las personas consumidoras relacionado con la auditoría social, ¿no? Y que queremos vincular a esto que comentabas, ¿no? Pues al consumo consciente, a nuestro circuito de mercado social y a los procesos de contratación pública responsable. En algunos territorios como Cataluña y Euskadi ya se ha puesto, ¿no? A nivel territorial experiencias con el tema del sello de garantía y bueno, estamos trabajando en un proceso de confluencia para un sello de la economía social y solidaria a nivel estatal relacionado con la auditoría social y en este sentido, bueno, pues las alianzas con organizaciones de consumidoras, ¿no? Pues como CECU son esenciales, así que seguiremos trabajando juntas. Continuamos con Carmen Marcuello Servó. Ella es directora del Grupo de Investigación GESES de la Universidad de Zaragoza, a quien le hemos pedido su opinión como experta, ¿no? Pues de la importancia de tener todos estos datos, también, ¿no? Del propio proceso de balance social para el mundo académico y también cómo nos podemos acercar, ¿no? Más a las universidades con la auditoría social y en general con la economía social y solidaria. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Bienvenida. Pues muchas gracias y sobre todo me sumo a las felicitaciones por todo el trabajo que hay, porque no solamente se trata de un año, sino como habéis dicho bien claro, son ya 11 años, ¿no? Si lo he entendido bien, decís 10 años enseñando el corazón, pero en realidad ya son 11 años de experiencia, una experiencia que se forjó, se mejoró y se ha ido avanzando. Y por supuesto, gracias por la invitación, porque he tenido la suerte de poderlo seguir con el tiempo y ver la evolución y me parece destacable. Y también, por supuesto, decir a Alfonso, espero que te mejores pronto y que eso no sea un momento. Como ha dicho Susana, pues trabajo en la Universidad de Zaragoza, dirijo este grupo de investigación que está formado por distintas gentes que trabajamos en ámbitos que van desde la evaluación de políticas públicas, pero por supuesto la economía social y solidaria. Entonces yo me hacía estas preguntas que son las que trataba de responder, ¿vale? Por aquello de meter más contenido, pues he preparado una presentación, así podía meter muchas más ideas. Esto es una necesidad, ¿no? Que parece ser que tengo. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué es necesario el balance social de REAS? Pues si ya existen otras herramientas, ¿para qué queremos otra más, no? Y bueno, ¿y la academia qué podría hacer con esto? Y para el sector de la economía social en global, ¿podría servir o no? Estas serían como las 4 preguntas, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empiezan las respuestas? La primera, mi opinión, hay un gran lío monumental con palabras como productividad, competitividad, flexibilidad, crecimiento, creación de empleo, porque forman parte de un lenguaje cotidiano y del imaginario colectivo como si contribuyeran directamente al bienestar general. Eso se encargan, pues la inmensa mayoría, bueno, ya lo sabéis, la inmensa mayoría de medios que van explicando este tipo de palabras, pero que realmente no están asociadas directamente con el bienestar general. Pero tanto se ha insistido, tanto nos han dicho que estamos equivocadas, que al final, bueno, se van generando esos imaginarios.
Por otro lado, también han perdido significado e incluso la contextualización de palabras como cooperar, colaborar, solidaridad, autogestión y democracia, que todo el mundo creo que podemos compartir aquí. Pero ahora se ha añadido una cuestión más. Hay una confusión de términos monumental con respecto a qué es rendir cuentas, qué es la auditoría social, qué es un balance social, qué es la evaluación de impacto, qué significa resultados, beneficios, indicadores. Y si habéis presentado propuestas para pedir ayudas, bueno, o a distintas instituciones que te piden medir el impacto, es tremendo, ¿no? Es decir, se utilizan las palabras de una manera poco consciente. Yo creo que hace falta una formación clara y a mí me parece que el balance social cumple un papel fundamental. ¿Por qué? En negrita y en pequeñito está lo que dice el propio REAS, ¿no? Cuando dice por qué es necesario el balance social, y en rojo pues pongo en letras grandotas ¿por qué? Porque no solamente es para REAS, no solamente es para las entidades, no solamente es para dar a conocer la economía social y solidaria. Yo creo que como sociedad, como economía, como personas necesitamos herramientas que nos ayuden a reflexionar, a explicar esos diferentes conceptos, a divulgar y a concienciar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un ejercicio que suelo hacer en clase o en algunos momentos es, si queréis hacerlo, lo cogéis ahora, cogéis el móvil y ponéis en buscar, el buscador que tengáis en el móvil, ponéis, o en el ordenador que tengáis delante, ponéis, escribís PIB, drogas y prostitución, ¿vale? Y me decís qué os sale, para no digáis que he manipulado yo la información, ¿vale? En el año 2014 se introduce una directiva europea en la que se incorpora en el PIB la estimación de drogas y prostitución en cada país para sumarlo al PIB. Entonces, evidentemente necesitamos entender qué es lo que mide cada cosa, necesitamos que se explique, necesitamos que nos permitan herramientas que nos ayuden a pensar. Por eso me parece tan importante el balance social, porque describe unos principios que están muy claramente definidos y después unas formas de medirlos. Y esas formas de medirlos pues incorporan indicadores, como bien has dicho, cuantitativos y cualitativos, pero que nos ayudan a concretar y a entender qué es cada una de estas cuestiones. Lo digo porque, al menos de lo que yo conozco más directamente, ¿no? Del alumnado o lo que me puedo relacionar un poquito más, hay una enorme, confusión en general. ¿Qué más? Bueno, como he dicho, hay unos criterios, o se parte de unos principios que nos ayudan a entender la economía social, y pongo otro ejemplo, ¿vale? ¿Por qué considero fundamental? Aquí, en la presentación que has hecho hace un momento, Susana, decías pues, que son el 65% de puestos de responsabilidad, 55% de puestos políticos, juntas directivas en los que participan las mujeres, ¿vale? Y ponías en relación con el 39,1% de las empresas del IBEX, ¿sí? Era uno de los ejemplos que ponías. Bueno, pues si seguimos avanzando, ¿por qué necesitamos explicar? Esto es un informe que hace el Atrevia, ¿vale? Del Instituto, bueno, del IES, en el que dice que ya tendríamos pues, cerca del 40% de las mujeres en el informe que publican en 2024, entiendo que son datos de 2023. En este informe se dice que ya se está llegando a ese 40%, pero ¿de qué 40% estamos hablando? Porque desde el balance social se habla de mujeres que participan en los órganos de decisión, mujeres que participan en los consejos rectores porque son socias cooperativas, es decir, o bien socias trabajadoras, por lo tanto, trabajadoras y propietarias de la cooperativa, o consumidoras, o lo que sea, pero que son miembros de la cooperativa. Porque si rascamos un poquito en lo que dice estos datos sobre la participación de las mujeres en los consejos de administración, tanto en el IBEX como en el resto del mercado continuo, veis que aparecen 4 grandes categorías, ¿vale? Serían consejeras ejecutivas, independientes, dominicales y externas. Si vamos a la que significa ser ejecutivas, pues porque tienen funciones directivas dentro de la compañía. Si entendemos lo que significa ser dominicales, es que han sido elegidas como representantes a los accionistas representativos, pero no tienen cargos ejecutivos. Y si son independientes, no mantienen vínculos directos con la empresa, sino que es para la supervisión, ¿no? Y ese papel y esa función tan importante que tienen. Y las externas tampoco son ejecutivas, pero tampoco forman parte de la propiedad. ¿Qué quiero decir? Que hay que ver que estos datos del 40%, si vamos hacia adentro, vemos cómo realmente en términos desde el punto de vista de
acción y de toma de decisiones solo habría prácticamente un 3%, o realmente aquellas que representan al accionariado estaríamos hablando de un 23,5%. ¿Me explico? Es decir, que me parece muy importante que REAS ponga en valor no solamente que se participa en los consejos, sino que también se forma parte de la organización. Es decir, que tiene una capacidad mayor o una incidencia mayor de participación incluso de las mujeres en los propios consejos y las propias decisiones de la entidad. De hecho, es interesante lo que dice también en el informe, porque dice que la presencia de mujeres en la alta dirección del IBEX aumentaría un 1% y estaría en torno al 22%. ¿Vale? Porque, y es muy interesante lo que dice al final, esto se explica porque la ley solo vincula a los órganos de supervisión y no los miembros de alta dirección, donde se tiene que alcanzar esos niveles de igualdad. Y a eso me refiero, ¿no? Con esa necesidad de que a veces, según cómo se cuentan las cosas por determinados sectores, parece que ya están alcanzando, ¿no? Eso que nos gustaría lograr, pero hay que rascar bastante la información. Por eso me parece importantísimo el porqué de REAS. Aquí, por ejemplo, también destacar, pues dentro de lo que se explica, que no solamente se trata de la participación de las mujeres por sí mismas, sino porque el reto es lograr empresas más habitables, que esa es la idea. No solamente hablamos de cuestiones de inclusión, sino porque es una filosofía común, sino que hay un proyecto, hay un lugar donde llegar, hay un lugar de encuentro. Y en eso yo creo que se pueden encontrar no solamente las entidades de REAS, sino muchas otras organizaciones, ¿no? Bueno, como todas y todos sabréis, existe un ecosistema enorme de herramientas para rendición de cuentas y medición de impacto. Yo solo pongo ahí algunos nombres, ¿no? Como puede ser el GRI, la ESG, la ISO 26000, el SROI, la economía del bien común, y podría seguir con un Impact Assessment, bueno, podría seguir con un listado enorme, ¿no? de herramientas que existen en estos momentos. Me he atrevido a hacer una comparación genérica, que no entro en los detalles concretos, del balance social de REAS con respecto a estos. Y en términos generales lo que voy a tratar de decir es demostrar que tiene una integración equilibrada, en cuestión de accesibilidad, hay un enfoque holístico y sobre todo poner también en valor la capacidad de medir dimensiones intangibles. Bien, entonces, ¿por qué el balance social de REAS me parece más valioso que muchas otras de estas herramientas? Porque es un modelo integrado y accesible. Es decir, tiene o genera un marco integral, operativo y fácil de implementar. Es decir, pueden acceder organizaciones que no necesitan una enorme especialización para desarrollar este balance. Así como otros modelos, otras herramientas requieren de una especialización tremenda, pues en el caso del balance de REAS requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo, requiere muchas cosas, pero es verdad que es accesible para el conjunto de las organizaciones y de hecho ahí están los datos, ¿no? Organizaciones desde pequeñas a grandes. Hay un equilibrio entre datos cuantitativos y cualitativos y esto también hay que señalarlo porque la mayoría de las otras herramientas se predomina principalmente los indicadores cuantitativos, incluso monetizados, que a veces de poca ayuda nos sirven, ¿no? Y por lo tanto permiten captar dinámicas internas, valores y relaciones comunitarias. En cuanto a la evaluación holística de la organización, pues me parece que además hay que tener en cuenta que además de evaluar la organización completa, sí que nos permite decir que hay una supervisión de REAS porque el modelo está validado desde ahí, pero además hay una cierta verificación externa, puesto que se recibe y se gestiona desde la propia plataforma, no es algo a nivel individual. Con lo cual, tiene una cierta verificación externa o por lo menos un sistema de supervisión y de control, ¿no? Que si no se cumpliera o se viera que no se produciría correctamente, el propio REAS lo pondría manifiesto, ¿no? Con lo cual está dando unas garantías importantes. Y el balance social incluye indicadores únicos sobre cuidados, gobernanza democrática, perspectiva feminista, intercooperación o compromiso comunitario, ¿no? Que, es decir, integrar elementos éticos y sociales clave que otros modelos, otras herramientas, desde luego no capturan. También me parece muy valioso destacar la alta usabilidad y accesibilidad. Ya lo he dicho antes, pues que
La plataforma digital facilita la recogida, la sistematización, la comparación. Por lo tanto, podemos decir que es un modelo democratizado, porque sin grandes barreras técnicas o económicas pueden acceder muchas organizaciones. Y, por supuesto, el elemento de la comparabilidad, que es crucial, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque no tiene ninguna razón de ser en sí misma que solamente sea un modelo que no permita compararse con otros, ¿no? Permite construir informes agregados, como el que se está presentando hoy, y permite generar un conocimiento sectorial, como incluso habéis mencionado, de las novedades que había este año. No lo sabía, eso no sabía que habéis hecho ya eso de los 10 años o cuestiones sectoriales, etcétera, que me parece tremendamente valioso, ¿no? Y esto no existe para la inmensa mayoría de las herramientas. Por lo tanto, el modelo está pensando en las entidades pequeñas, está pensando en entidades medianas, en las grandes, pero también para redes, para cooperación y construcción colectiva. Y en mi opinión, incluso, yo creo que hasta para el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, yo creo que podría perfectamente hacer hacer el balance social, ¿no? Yo creo que se podría hacer una prueba con entidades públicas que yo creo que también incluso podrían hacerlo. Y, por supuesto, CGT, yo también soy miembro de CGT, pues me parece que también la CGT podría hacer este balance social. Yo creo que es un valor importantísimo lo que aquí se presenta, ¿vale? Y, en resumen, me parece una herramienta rigurosa sin ser inaccesible, completa sin ser excesivamente técnica, sensible a dimensiones transformadoras que otros modelos dejan fuera y diseñada para impulsar cambios dentro de las organizaciones y no solo para justificar su desempeño ante terceros, que esto me parece muy valioso. Bien, y para la academia. Pongo aquí 3 fotografías de 3 publicaciones que hemos hecho sobre temas de mujeres, economía social y solidaria, en cooperativas y tal. Y los únicos datos que prácticamente hemos podido utilizar han sido los que publica REAS. Hemos tenido algún dato fragmentado de COCETA, de algunas plataformas también de CEPES España, pero puntuales, pero que pudieran ser continuos en el tiempo y que nos pudieran dar una visión general, pues principalmente ha sido los datos de REAS. Con lo cual ya, en primer lugar, me parece que esa labor que estáis haciendo debería tener sus frutos y pongo algunas ideas. Por ejemplo, en relación a los centros de investigación y de producción de conocimiento, que son tanto de la universidad como otros, ¿no? Pues que permite, hay un valor científico de los datos generados que se debería de aprovechar, que ya lo estáis haciendo a través de vuestros propios informes, pero que permitirían también profundizar en determinados asuntos. Sobre qué queremos decir con la calidad de empleo, sobre la calidad de género, etcétera. Y aquí indico que podría servir para el desarrollo de investigaciones cuantitativas y cualitativas, para la elaboración de tesis, de trabajos de posgrado y, por supuesto, para consolidar la economía social como un campo legítimo de conocimiento. Cuando digo en el ámbito general de la universidad que me dedico a la economía social, me dicen eso, bueno, o de la economía, perdón, compañeros y compañeros que sigan el tema de la economía, pues tengo que empezar a explicar desde cero. Es decir, también nos tenemos que legitimar, incluso a los que nos dedicamos, a las personas que nos dedicamos a la investigación en economía social, tenemos que hacer incluso actos de legitimación de que nuestra investigación también es valiosa a veces, ¿no? Entonces, esta colaboración conjunta de generación de datos y de producción científica yo creo que permitirá también darle un mayor reconocimiento, ¿no? Y que yo creo que eso nos convierte en permite cooperar y crear espacios también de investigación conjunta. Y por otro lado, en lo que sería más en el ámbito docente, desde el ámbito de la docencia, creo que se debería de integrar o tratar de empezar a trabajar esa integración, que por supuesto ya la hay, me consta por distintas compañeras y compañeros, integrar en asignaturas de economía social, pero también más allá, no solamente en las que se dedican exclusivamente a la economía social, sino como herramienta que metodológicamente cumple con unos requisitos muy rigurosos y que se pueden mostrar para otras realidades. Y en otro tipo de asignaturas, desde sostenibilidad, innovación social, etcétera. Y, por supuesto, es algo que siempre comento cuando tengo oportunidad con las entidades del sector, de la necesidad de colaborar en las prácticas, en el desarrollo de trabajos integrados, en proyectos de aprendizaje y servicio. Necesitamos, desde la universidad, necesitamos la colaboración de las organizaciones para formar también al alumnado. Por lo tanto, me parece que es una herramienta muy valiosa que podríamos pensar vías de colaboración. Bueno, soy un poco dada a la acción directa.
Antes de, bueno, me había dejado antes un tema, que ya estoy finalizando, que uno de los retos que me parece importante y que era cómo ampliarlo al conjunto de la economía social, no solamente para la economía social y solidaria, sino que para mí considero que esta herramienta, ahí veo a Juan Antonio Pedreño, y yo creo que ya conoces perfectamente, ¿no?, el balance social de REAS. Para mí yo creo que sería un avance importante que la propia economía social en general fuera adoptando. A ver, las cosas no se hacen de un día para otro, sino que se va dando pasos, que eso es lo importante y que es lo que creo que es el ejemplo, ¿no?, que también nos muestra REAS. Dando pasos para esa homogenización de indicadores que yo creo que se podría perfectamente ampliar al conjunto de la economía social para facilitar la comparabilidad, porque, como ya se ha dicho, ¿no?, y se insiste, la transparencia y la rendición de cuentas es una razón de ser de la propia economía social, ¿no? Y, por supuesto, para favorecer la cohesión del sector. Y, en mi opinión, algo que me había dejado antes, para fortalecer la intercooperación. Está claro que hay una intercooperación, lo que se muestra como en la infografía que he podido ver con detalle de la intercooperación, comparado con otros años, cómo ha ido mejorando, pero hay una cuestión importante, que es la intercooperación económica, que es lo que llamáis consumo interno, ¿no? Ahí hay un reto que lo marcáis vosotros mismos, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Vosotras mismas lo habéis dicho. La necesidad de fortalecer el sector. Y una de las vías, esa cohesión del sector, para mí va en la línea de ese reto de consumo interno, de cómo favorecer que las diferentes organizaciones vayan incorporando o creando esa intercooperación económica. Bien, en cualquier caso, vuelvo a insistir en que para mí este balance social tiene un papel fundamental para reforzar esa capacidad de visibilizar el papel de la economía social como agente transformador y responsable. Y por mi parte, pues ya está. Muchas gracias. La verdad que es un placer poder compartir, aunque sea tan rápidamente. Siento las prisas, pero quería meter muchas cosas y espero que pueda servir de algo. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Por supuesto que ha servido de mucho, ¿no? Gracias por la aclaración de estos conceptos, ¿no?, que a veces nos roban desde la economía capitalista, que también los mencionaba Mario, ¿no?, como la participación y la representatividad de las mujeres. Y gracias por poner en valor el balance social, ¿no?, para la academia y para toda la sociedad frente a otros sistemas de medición de impacto. Llevamos tiempo colaborando además con diferentes universidades de todo el estado y tomamos dato de todas, ¿no?, estos retos que nos has comentado para generar nuevas alianzas con vosotras y vosotras y seguir difundiendo, ¿no?, y haciendo más fuerte la herramienta gracias a la universidad. Por último, terminamos con Álvaro Porro, esta mesa redonda, que es director de la Economía Social y de Impacto del Ayuntamiento de Barcelona, a quien le hemos pedido que valore la importancia de la herramienta, ¿no?, del balance social en el marco de las políticas públicas, entre otras cosas. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, perfecto. Gracias, Susana, y gracias por invitarme y al resto de ponentes que me han precedido y han hecho una foto súper interesante de estos temas. Y aprovecho también para felicitaros, que 30 años no es poco. Intentando complementar, porque se han hecho ya muchas cosas y con una perspectiva mucho más centrada en la política pública. Bueno, una puntualización. Soy director de Economía Social de Barcelona Activa, que es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona. No es muy importante, pero bueno, por matizar. La valoración de tener herramientas de medición de impacto como, bueno, en el caso catalán, el balance social y el caso el balance social de REAS, que son totalmente hermanas, es positiva. Sí que, y ahora intentaré lanzar algunos elementos como de reto de futuro. Creo que después de ya el recorrido hecho tanto en Cataluña como en el resto del Estado, tendríamos que intentar dar algunos pasos hacia adelante. Y creo que hay diferentes elementos de contexto que nos empujan a ello. Porque entramos en un momento, yo creo, de cambios de contextos sociopolíticos,
económicos donde creo que si no encontramos algunas herramientas que nos permitan generar efectos en la expansión de la economía social, nos quedaremos fuera. Y aquí la medición de impacto es muy interesante como una herramienta de autodiagnosis y como una herramienta que nos ayuda a mejorar y a ponernos delante de un espejo, que eso en la economía social y en general los movimientos alternativos pues nos gusta hacerlo y es parte de nuestro ADN, pero creo que también tiene que tener consecuencias en términos de viabilidad de los proyectos, en términos de viabilidad de nuestro papel dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y creo que esta es la capa que tenemos que desarrollar más. Centrándome en algún ejemplo concreto de lo que existe hasta ahora y luego voy hacia los retos, por lo que me pedíais. Nosotros desde el Ayuntamiento de Barcelona intentamos en su momento, intentamos y realizamos de hecho, introducir el balance social, intentar darle algún valor real dentro de las políticas públicas. En el caso de la contratación pública nos resultó imposible, todo y que la Ley de Economía Social y Solidaria catalana, que está en trámite parlamentario, nos abre posibilidades de futuro y ahí es donde luego me quiero focalizar. Pero en el marco actual, lo único que nosotros fuimos capaces de hacer, y digo lo único, que no es poco, pero fue conseguir que tuviera un valor de puntuación en líneas de subvención. Es decir, que cuando tú presentas las subvenciones públicas en determinados ámbitos donde tuvimos esta capacidad de influencia, el hecho de haber realizado el balance de la economía social te diera algún punto extra y, por tanto, te posicionará mejor de cara a recibir esa subvención. Eso, digamos, que ha evolucionado con el tiempo. Empezamos a hacerlo en 2017 en las líneas de subvención de economía social, que son las que teníamos más capacidad de influencia, aunque lo conseguimos hacer también en alguna otra línea. Y, por ejemplo, en las líneas de economía social, donde hay un recorrido, ya os digo, desde 2017, en ese momento fue el 25% de las organizaciones que utilizaron el balance social para obtener esos puntos extra que te daban, y ahora los datos los últimos que tengo estamos en 60%. Por tanto, creo que esa palanca, digamos, de introducirlo a las subvenciones empujó a que más organizaciones de la economía social utilizaran el balance y, por tanto, con todo lo que conlleva de positivo, que ya habéis comentado y que no me alargaré. Pero en lo que es la contratación pública, aquí la utilización de herramientas de medición que sean vinculantes, que tengan peso en el resultado de la licitación, aquí estamos mucho más limitados. Nosotros lo que hemos conseguido impulsar dentro del Ayuntamiento de Barcelona, como en otras administraciones, ha sido, por un lado, obviamente, la reserva social, donde hay un crecimiento sostenido, aunque moderado, tampoco sería mentira decir lo contrario. Y luego nos inventamos una cláusula de subcontratación de la economía social, que es la única que sí que acepta cualquier forma jurídica que la economía social, no solamente empresas de excepción y centros especiales de trabajo, que es una cláusula de subcontratación que obliga al 35% de la subcontratación a que sea con formas jurídicas de la economía social, que es una cláusula que, ya digo, nos invitamos al Ayuntamiento de Barcelona de la mano de Paco Blanco, un experto en contratación pública responsable ya jubilado, por desgracia, que algunos pues, quizás conoceréis y que tiene un uso limitado. Y de hecho ahora estamos en un nuevo proyecto desde el Ayuntamiento y Barcelona Activa, en el que crear una oficina de contratación pública responsable o pública estratégica y dar un nuevo impulso a todo esto, acompañando en términos de asesoramiento, formación, a las unidades de contratación de todo el ayuntamiento, que efectúan 40.000 contratos anuales de bienes y servicios, para intentar, entre otras cosas, no solo, pero uno de los elementos es que la economía social esté más presente. Sí que se consiguió un cierto incremento inicial de la presencia de formas jurídicas en la contratación pública, pero de alguna manera está un poco estancado y por eso creo que tenemos que dar pasos adelante. La Ley de Economía Social catalana, que está en trámite parlamentario, la Economía Social Solidaria catalana, que está en trámite parlamentario y que es fruto de un proceso con el tejido, un proceso complejo que viene de mandatos anteriores en la Generalitat de Cataluña, sí que abre esta posibilidad de una manera un poco más clara, sobre todo porque apunta a la creación de un registro de empresas de economía social y solidaria de Cataluña. Lo que pasa es que ese registro, en principio, no entrará tanto en sistemas de verificación externa, de impacto y prácticas, pero sí que apunta un poco más a salirnos exclusivamente de la forma jurídica, habla de gobernanza democrática, habla de adhesión a los valores y principios de la economía social, aunque serán los reglamentos posteriores los que acabarán de materializar cómo eso se llevará realmente a cabo. Pero aquí es donde yo creo
que se puede dar un primer marco legal de ámbito catalán, que es el que yo conozco, desconozco si en otras comunidades autónomas se está yendo en la misma dirección, que podría apuntar a la posibilidad de que en un futuro pudiera haber alguna especie de sello que pudiera tener un cierto valor legal, incluso un valor en la contratación pública, y que valorara prácticas de una manera incluso un poco más profunda. Pero aquí es el recorrido, yo creo, ya más de tipo político, que aquí estáis varias entidades del tejido, digamos, del movimiento de la economía social de ámbito estatal, REAS, CEPES, etcétera, que tendríais que ver cómo esa agenda política se podría llevar hacia adelante. Pero yo creo que necesitamos en el medio plazo algún tipo de certificación que tenga un valor vinculante desde la perspectiva de la contratación y la compra pública y que delimite de manera en base más a prácticas y no solo a formas jurídicas a un poco más la economía social. Pero aquí hay un montón de melones que se abren, muy complejos, pero si queremos plantearnos retos de futuro, yo creo que la experiencia del balance social es muy útil y si tú ahora le preguntas a una inteligencia artificial de las que disponibles cómo se podría hacer una certificación de contratación pública, yo lo he hecho la prueba, te habla del balance de la economía social como el punto de partida de donde construir. Por tanto, hay un recorrido amplio en este sentido, pero creo que toca dar pasos adelante en este sentido. Y no solo hablaría de la contratación pública en este caso, sino también hablaría de la famosa inversión de impacto, que es otro tren que viene con mucha fuerza, con muchos recursos, con mucho capital simbólico y donde es fácil que a la economía social nos quedemos fuera. Y de repente otros actores que podríamos debatir mucho sobre su impacto social o incluso ambiental, pues acaparen mucho de esta inversión de impacto, incluso de fondos públicos de inversión de impacto, como por ejemplo el fondo de inversión de impacto que ha sacado Cofides y que muchos estamos, ¿no?, alrededor, etcétera. Y es una conversación que con Cofides y con Raúl Sánchez está abierta y tal. Creo que aquí los sistemas de medición de impacto son claves, o sea, creo que el impacto va a ir a más, pese a los vientos reaccionarios que existen, pero creo que en términos de atracción de capitales, etcétera, hay un mercado de inversión que es así. Y tengo la sensación de que al menos en el Estado español y en Cataluña la economía social se está quedando un poco fuera. Y creo que aquí nos toca también meter la cabeza. Creo que los sistemas de medición de impacto serán claves porque el impacto, ahora se habla mucho del impact washing, ¿no? El impacto ahora mismo es una palabra esta resbaladiza que nadie sabe muy bien dónde acaba y dónde empieza, pero si es lo que va a marcar cuándo unas inversiones son de impacto y cuándo no. Por ejemplo, ahora Barcelona Activa tiene un fondo de inversión de impacto con capital público, una convocatoria que todavía está abierta hasta el 31 de diciembre. Por primera vez ha habido un tramo de 10 millones de euros para inversión de impacto. Pero y lo digo yo mismo de Barcelona Activa, los elementos, los umbrales que se marcan, para mí no favorecen en ningún caso que sea la economía social la que sea la receptora final de esas inversiones. Y lo mismo creo que puede acabar ocurriendo con el FIS, y creo que ese debate está abierto y tenemos que conseguir influir desde la economía social. Pero creo que aquí las herramientas de medición de impacto son las que van a marcar la diferencia entre el impact washing o el impacto de verdad, y son las que van a marcar la diferencia entre que la economía social juegue un papel o que desplazada. Y aquí creo que también hay que hacer un esfuerzo de generar agenda política y tratar de influir. Por tanto, contratación pública, inversión de impacto, creo que nos obligan, si queremos realmente no irnos quedando fuera y aprovechando cierta madurez del tejido empresarial de la economía social y tal, a entrar. Y para eso las herramientas de medición de impacto vinculantes, verificables, etcétera, serán absolutamente necesarias y el recorrido del balance será clave. Ese sería como si yo me pusiera en términos de retos y agendas donde yo apuntaría. Por ampliar un momento el zoom, porque es una cosa que también me comentabais en las preguntas que me lanzabais de cara a esta intervención, y con esto ya acabo. Creo que el contexto general para mí nos puede hablar de que ha habido unos años, yo claro, conozco la experiencia de Barcelona y Cataluña, que sé que no es exactamente la misma en todos los territorios, como buen madrileño exiliado lo conozco, pero creo que sí que ha habido durante un tiempo un cierto viento a favor, cambios generacionales, cambios culturales, el 15M, el feminismo, la lucha contra el cambio climático,
en Cataluña también el procés, de alguna manera. Vientos culturales a favor para la expansión de la economía social. Vientos también de política pública. Yo viví muy fuerte y vivo muy fuerte toda la expansión de la política municipal de impulso a la economía social, que en Cataluña ha sido muy fuerte y en particular en Barcelona, pero que ha venido después amplificada con mucha fuerza por la Generalitat de Cataluña, muchos más recursos, mucha más visibilidad política, incluso ha saltado al ámbito estatal, con un ministerio, con un PERTE, etcétera. Pero ahora también todos vemos como el contexto internacional político y a ver qué pasa aquí y cuándo, ya no es tanto de viento a favor y en términos culturales tampoco, y creo que tenemos que adaptar la estrategia a un cambio de contexto. Entonces, no sé, creo que, y esta última intervención la he hecho un poco para meter todo el tema de la medición de impacto en un contexto más amplio que creo que nos tiene que condicionar las estrategias. Y creo que hay futuro y creo que hay mucha potencialidad. O sea, no querría dar un discurso pesimista, pero creo que tenemos que adaptar la estrategia a todo eso. Y nada, con ganas de seguir en contacto y seguir trabajando. Muchas gracias, Álvaro. No sé si nos comentan por streaming que ha habido algún problema con el sonido y que se ha dejado de oír por partes. Están por ahí los chicos de RECA. Claro, es que nosotros los que estamos aquí interviniendo lo oímos, pero fuera en el streaming creo que ha habido algún problema con el sonido. Vale, pero bueno, esperemos que la gente de RECA lo solucione. No hay ninguna pregunta por el chat, así que antes de dar paso a Pedreño para el cierre del acto, no sé si queréis, el resto de ponentes, la verdad es que Álvaro nos ha lanzado, ¿no?, unos grandes retos, ¿no?, en cuanto a la contratación pública responsable y la inversión de impacto, donde la economía social y solidaria no nos podemos quedar fuera. No sé si alguno de los o alguna de los ponentes queréis decir algo para terminar el acto antes de dar paso a Pedreño. Si queréis comentar algo. Pues, ¿puedo? Gracias por la intervención, Álvaro. Decirte que hace poco acabamos de crear a nivel internacional un grupo de trabajo de políticas públicas en el sentido de lo que planteabas, ¿no? Ha habido unas políticas públicas que podríamos decir de primera generación, de segunda generación, que ya se estaban produciendo a nivel ya de distintos países, pero ahora están emergiendo políticas que van directas a la erosión y desfragmentación también de la propia economía social. Tenemos países que claramente han utilizado. Y una de las cuestiones que queremos reflexionar es cuáles son las herramientas de resistencia o de superación en cada uno de estos países. La verdad que acaba de empezar. Si queréis os mantendremos, os comentamos cómo va avanzando. Lo vamos a coordinar entre Margarit Mendel de Canadá, Rafael Chávez de Valencia y yo misma. Y la verdad que ha suscitado mucho interés entre los distintos investigadores porque ya se identifican estrategias de erosión, claramente de ir a lo que ya has dicho, ¿no? Vienen otros tiempos y vienen otros vientos. Gracias, Carmen. Si no hay ninguna intervención más por parte de ninguno o ninguna de las ponentes de la mesa, voy a dar el paso para cerrar este acto a Juan Antonio Pedreño, que es presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES, esa organización empresarial de ámbito estatal representativa, ¿no?, y referente en la economía social en el Estado, una gran familia de la que formamos parte REAS de Redes. Bienvenido, Juan Antonio, y muchas gracias por participar en el cierre de este evento que es tan importante, ¿no?, pues para REAS y para todo el conjunto de la economía social y solidaria. Hola, pues muchas gracias. Es posible que se oiga algún ruido porque estoy en un sitio público, entonces, pero bueno, en todo caso, quiero agradecer especialmente pues, a REAS y darle la enhorabuena y la felicitación por el acto, por el documento, por todo el documento que estáis haciendo, por todo el trabajo que venís realizando todos estos años, ¿no? Este momento también me permite agradecer especialmente el trabajo que Miquel Fernández y ahora Alfonso han venido realizando en CEPES de forma muy, muy importante y yo creo que a satisfacción prácticamente de toda la economía social española en este sentido.
La verdad es que la intervención primero de Carmen, en la que coincidiré seguramente con algunas cosas con ella, pero ahora de Álvaro, pues claro, me harían entrar en una, no digo en un debate, pero sí en un planteamiento de cuestiones profundas en este sentido, ¿no? Ha hablado de un sello, por ejemplo, el día 19 se presenta el sello de la economía social por parte del Ministerio de Trabajo. Se presenta el 19 un sello de la economía social y se presenta en Madrid, en el Ministerio de Trabajo, y va a haber un sello. Otra cosa, Álvaro, es para lo que va a servir. Vamos a ver, pero evidentemente va a haber un sello y lo que hay que hacer ahora es cosa nuestra, que efectivamente ese sello sirva para cláusulas sociales, para estar en algunos lugares, para algunas ventajas, para algo. Porque si no sirve para nada, pues realmente tampoco tiene mucho sentido que haya existido el sello, ¿no? Pero sí, va a haber un sello que se presenta, como digo, el próximo día 19. Habéis hablado de la inversión de impacto. Sabes que tenemos 400 millones de euros ahí en la inversión de impacto con Cofides. Estamos trabajando con Cofides para que esa inversión de impacto llegue a toda la economía social. Está costando trabajo, como tú bien sabes, porque tienes información de todo esto, pero seguimos trabajando ahí, además con Jaume, que lo conoce perfectamente, que es la persona que hemos puesto desde CEPES para que esté junto con nosotros en esa inversión de impacto. Es importantísimo que gastemos ese dinero, porque el dinero que gastemos se va absolutamente a reproducir año tras año. Por tanto, es importantísimo que la economía social disponga y utilice ese dinero, ¿no? Has hablado también del contexto, del contexto que tenemos ahora mismo, ¿no? El contexto que tenemos es difícil, tú lo has dicho hace un momento, no solo, básicamente, si hablamos del contexto europeo, que es el que nos preocupa en este momento, con la diferencia del marco financiero plurianual que tenemos a partir del 28 a 2034, resulta que en el marco financiero plurianual no se contempla hoy la economía social, por ejemplo. Por ejemplo, no se contempla. Fíjate si tenemos un reto ya ahí importantísimo. Convencer a una serie de gobiernos para que efectivamente en el marco financiero plurianual incluyan alguna partida que comprenda y que de alguna manera invierta en la economía social en este sentido. Es uno de los mayores retos que tenemos también. Ese marco financiero plurianual también pone en cuestión cómo y de qué manera algo que está siendo fundamental para las empresas y entidades de la economía social, como son los fondos, Fondo Social Europeo, FEDER, el Impact, etcétera, todo esto, ¿cómo van a quedar? Porque se planteó en una primera instancia que podrían hasta desaparecer algunos de ellos. Por tanto, ahí hemos estado trabajando para que efectivamente se mantengan el FSE Plus, etcétera. Por tanto, yo creo que ha planteado una serie de cuestiones sumamente importantes en este sentido y que yo creo que requieren otro momento para trabajar todo esto, porque hoy lo que yo creo que hay que hacer es agradecer, como decía, especialmente el documento que habéis elaborado. Tuvimos la ocasión de estar la semana pasada en Murcia, en la Task Force de Naciones Unidas, en la Task Force de Economía Social y Solidaria de Naciones Unidas, que vino toda la comisión, todo el grupo de trabajo vino allí para poner en valor precisamente la economía social y solidaria en todo el mundo y cuáles serían los instrumentos que habría que utilizar en adelante para dinamizar, para hacer que los gobiernos tengan cada vez más posibilidad o nuestra presión mayor para que introduzcan medidas y propuestas para potenciar la economía social. Desde las personas que estuvieron allí en este sentido, como Simele Sin y todo su equipo en esta línea, la verdad es que fue 2 días absolutamente interesantísimos de debate, de aportación de ideas en este sentido. Y muchas de las cuestiones que habéis planteado aquí, pues lógicamente han ido saliendo en este sentido, ¿no? Yo creo que especialmente, como decía Carmen también hace un momento, lo que no se mide no existe, lo que no se conoce no se valora, y el PIB, como ha dicho ella, mide todo aquello menos lo que merece la pena. Por tanto, partiendo de estas 3 cuestiones, tiene mucha importancia el documento que habéis planteado, que habéis hecho, porque yo creo que en definitiva lo que hace es hacer visible temas como la creación de empleo en colectivos vulnerables, la reinversión de excedentes en la comunidad, la reducción de las desigualdades, el impacto ambiental, la gobernanza, la resiliencia ante la crisis. Todo esto no se mide, no. Y por tanto, que haya un documento como el vuestro que lo mida realmente es importante. Algo ha ocurrido estos días en Naciones Unidas de Murcia, porque se hablaba de la visibilidad, que también lo he comentado también creo que Carmen, en un documento, y yo, en las razones que voy a plantear, una de las primeras es esta, ¿no? Resulta que, supongo que conocéis que ha habido un resultado de un eurobarómetro de la Comisión Europea sobre economía social. La Comisión Europea ha elaborado un eurobarómetro, ha consultado a muchísimos miles de europeos sobre qué opinan, qué piensan sobre la economía social. Y la verdad es que ha sido un documento muy interesante que recomiendo que se pueda leer.
el 95% de los ciudadanos europeos encuestados piensa que la economía social tiene que ser mucho más apoyada por medidas y por propuestas por parte de los gobiernos. El 90% han dicho que los valores que tiene la economía social tendrían que aplicarse a todas las empresas con carácter general. Sin embargo, como contradicción nos encontramos, y eso ha aparecido estos días allí en Naciones Unidas, que solo el 12% de los ciudadanos europeos conoce lo que es la economía social. Por tanto, estamos en una contradicción que tenemos que desde el sector intentar solucionar de forma importante. Por eso yo creo que los beneficios que se reflejan en lo que habéis planteado, en las métricas que habéis planteado, yo creo que son importantísimos porque son rigurosos, hablan del impacto social, hablan del impacto económico y hablan del impacto medioambiental de los trabajos de las empresas que tenéis en este momento dentro de REAS, dentro de la economía social en general. Yo creo que por eso digo que hay que felicitaros por este trabajo de 11 años haciendo en este sentido. Yo creo que es importante y daros la enhorabuena. Y yo me pararé de forma muy rápida porque tampoco quiero ser muy extenso, porque la verdad es que sinceramente me cuesta poco alargarme un poco en este sentido, pero voy a intentar concretar 4 o 5 cuestiones. La primera, y coincido con Carmen Marcollo, yo creo que este estudio lo que hace es dar visibilidad al impacto real de la economía social y solidaria. Yo creo que de alguna manera medir este impacto nos permite mostrarlo. Y también ella ha dicho, creo, hay que extenderlo de forma global a toda la economía social. Algunos trabajos tenemos en este sentido, pero siempre se quedan cortos porque al final el resultado es que no es demasiado conocida el término economía social en conjunto por la sociedad. Es verdad que según qué territorios sí tiene ese reconocimiento, pero con carácter general, no en este sentido. Por tanto, hacer visible esto es esencial para que la sociedad comprenda lo que es la economía social y que es un actor imprescindible para el bienestar colectivo, la economía social y solidaria. En segundo lugar, yo creo que este estudio lo que hace es fortalecer a la entidad y a la economía social en general frente a las administraciones públicas. Lo decía también Álvaro hace un momento también en este sentido. Yo creo que lo que hacen las políticas públicas hoy es que se basan en datos, se basan en resultados y en función de los datos y los resultados se elaboran presupuestos, medidas, propuestas y lo que hacemos con este estudio en este caso es demostrar cuál es la contribución de este modelo de empresa a algo tan importante como el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, la transición verde, la inclusión social, la respuesta al reto demográfico, la creación de empleo de calidad. En definitiva, yo creo que este estudio lo que nos permite es ganar legitimidad y capacidad para influir, algo muy importante, en las decisiones que se tomen en cada una de las políticas públicas, ya sea territorio o ya sea ámbito estatal en este sentido. Este estudio nos da credibilidad a todos en general, por tanto es importantísimo y yo agradezco muchísimo los resultados de este estudio que he mirado la verdad es que los miré con detenimiento en este sentido, nos permite mostrar datos que son verificables en definitiva y lo que hace es reforzar de alguna manera la confianza de las administraciones en la economía social en este sentido y de alguna manera el cuarto, que es lo que digo en este sentido, es que al analizar todos estos estudios vemos qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que se puede cambiar también en este caso. Sobre lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cómo podemos mejorarlo y cómo podemos identificar fortalezas, corregir debilidades, en definitiva, cambiar decisiones estratégicas que aporten medidas en este sentido. Yo no quiero extenderme demasiado porque ya lleváis mucho rato también, pero creo que hay que alinear este resultado, este impacto con las grandes agendas globales. Yo creo que la Agenda 2030, que se alinea además, pero bueno, en definitiva, con la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo, con las estrategias de empleo de calidad, con el Plan de Acción Europeo en este sentido también es importante, con las políticas de cohesión que ahora se están trabajando en el ámbito europeo, incluso con las decisiones que se van a tomar sobre el marco financiero plurianual, que como digo es uno de los grandes retos que tenemos en este momento en los próximos 2 años. Hay que recordar que en este sentido tenemos hasta 2027, hasta mediados de 2027, para poder cambiar algunas políticas en este sentido. Y necesitamos el esfuerzo de todo el mundo para cambiarlo. Es verdad que España en este momento es una isla, diría, en el ámbito europeo. Lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en Alemania, no nos da demasiada perspectiva positiva en este sentido. Pero tenemos que seguir trabajando porque se están produciendo dentro de estas cuestiones económicas
Por ejemplo, Italia hace unos días ha aprobado un plan de acción europeo para la economía social, cuando no tiene estructura de economía social, pero lo ha creado, con lo cual estamos dando un paso importantísimo y es apoyado por el gobierno. Bueno, pues a pesar de su negatividad, pues las organizaciones están dando un paso muy positivo para fortalecerlo. Lo mismo ocurre con Francia, con la economía social y solidaria en Francia en este sentido. No me quiero extender demasiado en esta mañana porque, como digo, habría muchas cosas que comentar de lo que se ha ido diciendo, yo creo, y sería muy interesante debatir de cada una de estas en cada uno de los apartados. Lo iremos haciendo. Ahora ayer se aprobó, como sabéis, en la comisión el borrador el documento de la Ley de Economía Social, la Ley Integral de Economía Social se aprobó ayer. Ahora va al Senado, luego vuelve al Congreso y, por tanto, también tenemos ahí un punto que afecta y hay enmiendas positivas en este caso para la propia economía social y solidaria. Así que muchísimas gracias a todos. Me permite compartir un rato con amigos y amigas a los que veo y agradezco haber escuchado. Y yo creo que en este sentido reitero la enhorabuena a REAS, a todas las organizaciones asociadas por este trabajo que, como digo, nos va a servir para toda la economía social, nos va a servir para poder seguir influyendo en la creación de políticas públicas para nuestro modelo de empresa. Como digo, no me extiendo más. En este caso, Susana, muchísimas gracias. Y bueno, es un placer compartir esta clausura con todos vosotros y con todas vosotras. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Como dices, se han quedado muchas cosas, ¿no? Muchas ideas que darían para muchos debates y que seguro rescatamos en otros espacios. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Gracias a todas, a todos y a todes, ¿no? Los que nos habéis acompañado en la mesa y en el streaming en directo. Y para despedir este acto, ¿no? Nuevamente queremos recordar que pueden encontrar todos los informes, todos los datos y las infografías que hoy hemos presentado en la web de REAS, y animamos a todas las entidades de la economía social y solidaria a enseñar su corazón en la próxima campaña que abriremos como todos los años en primavera, así que en la primavera del año 2026 nos volveremos a encontrar. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.